Me llamo Daniela y nunca olvidaré cómo un simple sobrecambió completamente mi vida profesional y puso a mi arrogante jefe en su lugar. Todo comenzó hace 3 años cuando conseguí un puesto como asistente ejecutiva en Grupo Vanguardia, una de las empresas de tecnología más prestigiosas de la ciudad. Eduardo Lozano, el director de operaciones y mi jefe directo, me menospreciaba constantemente por mi origen humilde. ¿De qué universidad dijiste que venías?, me preguntó el primer día, revisando mi currículum con desdén. Universidad Estatal, señor, respondí con orgullo, siendo la primera de mi familia en obtener un título universitario. Ah, la estatal, sonrió burlonamente. Supongo que eso explica por qué tuvimos que conformarnos contigo para este puesto. Necesitaba desesperadamente este trabajo. Mi abuelo Héctor, quien me había criado desde los 5 años cuando mis padres fallecieron, estaba enfermo y los medicamentos eran costosos. Durante los siguientes meses, demostré mi valía con trabajo duro. Llegaba temprano, me iba tarde y resolvía problemas eficientemente, pero Eduardo siempre encontraba formas de menospreciarme. Tu presentación estuvo aceptable, decía después de que pasara noches enteras preparando informes impecables, aunque claro, no es lo mismo que si lo hubiera hecho alguien de una universidad de verdad. Lo más difícil era llegar cada mañana en mi viejo Volkswagen Sedan 1998, un regalo de mi abuelo cuando me gradué, en el estacionamiento ejecutivo, rodeado de BMWs y Mercedes. Destacaba como un pulgar adolorido. Ahí viene la princesa en su carruaje, gritaba Eduardo cuando me veía estacionando, asegurándose de que todos los ejecutivos lo escucharan. Mi abuelo Héctor era mi apoyo constante. A sus 75 años, seguía siendo un hombre lleno de sabiduría. Había trabajado toda su vida como mecánico, ahorrando cada peso para mi educación. El trabajo honrado nunca es motivo de vergüenza. Danielita, me repetía, la gente como tu jefe mide el éxito por lo que tiene, no por lo que es. Lo que nadie en la empresa sabía era que mi abuelo no era un simple mecánico. En su juventud, había sido un ingeniero brillante que participó en el diseño de varios modelos de automóviles para grandes marcas. Renunció a su carrera prometedora para criarme cuando mis padres fallecieron, abriendo un taller mecánico que le permitiera estar cerca de casa. La gran prueba llegó con la fiesta anual de la empresa, un evento elegante donde se reunían ejecutivos e inversionistas importantes. Don Javier, el fundador y CEO, había anunciado que revelaría una reestructuración y nuevas oportunidades de crecimiento para empleados destacados. Deberías venir con tu abuelo, me sugirió Valeria, la directora de marketing y una de las pocas personas amables en el círculo ejecutivo. Don Javier mencionó que se puede traer a un familiar. El día de la fiesta, mi abuelo se veía elegante con su único traje cuidadosamente planchado. Hay cosas que guardé para el momento adecuado. Danielita, me dijo mientras conducíamos hacia el hotel. Siempre hay un momento para cada verdad. Llegamos al evento en mi viejo Volkswagen, entregando las llaves al valet, quien miró el carro con desdén. Mi abuelo caminaba con la dignidad de un embajador, con la espalda recta a pesar de sus años. Valeria nos recibió calurosamente, presentando a mi abuelo a varios colegas. Todo iba bien hasta que Eduardo apareció. Vaya, vaya, la asistente de la estatal nos honra con su presencia, exclamó demasiado fuerte, con un whisky en la mano. ¿Y quién es este caballero? ¿Tu abuelo? ¡Qué tierno! ¿Viene a ver si hay algún auto que arreglar por aquí? Se hizo un silencio incómodo. Algunos compañeros bajaron la mirada. Otros fingieron no escuchar. Eduardo, por favor, intervino Valeria. Compórtate. ¿Qué? Solo estoy siendo amigable, respondió con falsa inocencia. Es solo que me sorprende que alguien acostumbrado a trabajar con grasa de motor se sienta cómodo en un lugar como este. Mi abuelo, sorprendentemente, sonrió y extendió su mano hacia Eduardo. Héctor Robles, señor, un placer conocerlo. Mi nieta habla mucho de usted. Espero que solo cosas buenas, respondió Eduardo con desdén. Oh, mi nieta nunca habla mal de nadie. Es una de sus muchas virtudes, aunque, debo decir, sus descripciones son reveladoras. Don Javier apareció entonces en el escenario y dio inicio a su discurso. Habló sobre los logros del año y los proyectos futuros antes de anunciar la creación de una nueva división de innovación tecnológica. Para liderar este proyecto, necesitamos a alguien con visión fresca, capacidad analítica y, sobre todo, humildad para aprender, continuó don Javier. Después de una cuidadosa evaluación, hemos elegido a Daniela Robles. El salón estalló en aplausos mientras yo permanecía congelada. Yo, directora de una nueva división. La cara de Eduardo se transformó en una máscara de incredulidad y furia. Cuando regresé a mi mesa después de recibir las felicitaciones de don Javier, Eduardo se acercó con expresión amarga. Felicidades, dijo con tono ácido.
Parece que don Javier tiene debilidad por las historias de superación, pero no te engañes. ¿Cómo esperas dirigir una división de innovación cuando ni siquiera puedes permitirte un auto decente? Mi abuelo, que había permanecido discretamente a un lado, se aclaró la garganta. Señor Lozano, ¿verdad?, preguntó con voz tranquila. Sí, soy Eduardo Lozano, director de operaciones, respondió con arrogancia. He escuchado suficiente esta noche para entender qué clase de hombre es usted, continuó mi abuelo con calma. Juzga el valor de las personas por sus posesiones materiales, por el nombre de la universidad en su diploma. Eduardo soltó una risa despectiva. Con todo respeto, señor, así funciona el mundo real. No se llega lejos conduciendo chatarra y viniendo de universidades de segunda. ¿Sabe qué coche conduce usted, señor Lozano?, preguntó mi abuelo inesperadamente. Eduardo parpadeó, confundido. Un BMW Serie 7, último modelo. ¿Por qué? Hermoso automóvil, asintió mi abuelo. Sistema de suspensión adaptativa, asistente de conducción profesional, motor Twin Power Turbo, un vehículo excepcional. ¿Cómo sabe todo eso?, preguntó Eduardo, desconcertado. Mi abuelo sonrió y sacó lentamente un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Porque yo diseñé el sistema de suspensión del modelo anterior. De hecho, tengo 3 patentes en sistemas de suspensión que BMW sigue utilizando en sus modelos actuales. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo miraba a mi abuelo atónito. Eso es imposible. Usted es un mecánico de barrio, balbuceó. Fui ingeniero automotriz durante 25 años, señor Lozano. Trabajé para BMW, Audi y Volkswagen en México y Alemania. Elegí ser mecánico cuando tuve que criar a mi nieta sola, una decisión que nunca he lamentado. Mi abuelo me entregó el sobre. Daniela, creo que es momento de darte esto. Lo he guardado para la ocasión adecuada. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había documentos legales y un conjunto de llaves que no reconocí. Son las escrituras de Talleres Robles, mi negocio, ahora a tu nombre, y también el título de propiedad de Auto Innovación S.A., una empresa de desarrollo de tecnología automotriz que tiene contratos vigentes con 3 de las principales marcas europeas. No entiendo, tartamudeé. El viejo Volkswagen que conduces era un proyecto de amor, pero mi verdadera fortuna siempre ha estado en esa empresa que fundé antes de que nacieras. He seguido dirigiéndola en silencio todos estos años, con un equipo brillante. Don Javier se acercó entonces, con una sonrisa amplia. Héctor, viejo zorro, ¿cuándo ibas a decirme que estabas aquí?, exclamó, abrazando a mi abuelo con familiaridad. ¿Ustedes se conocen?, pregunté atónita. ¿Conocernos? Tu abuelo fue mi mentor cuando yo empezaba, respondió don Javier. ¿Por qué crees que insistí tanto en contratarte cuando vi el apellido Robles en tu solicitud? Eduardo parecía cada vez más pequeño a medida que la conversación avanzaba. Su rostro había perdido todo color. Auto Innovación es uno de nuestros proveedores más importantes, continuó don Javier. De hecho, la nueva división que dirigirás, Daniela, trabajará en estrecha colaboración con ellos en un proyecto revolucionario, el Proyecto Fénix. Esa noche, mientras regresábamos a casa, pregunté a mi abuelo por qué había mantenido todo en secreto durante tantos años. Porque quería que entendieras algo importante, Danielita. El verdadero carácter de una persona no se revela cuando todo es fácil, sino cuando enfrenta adversidades. Vi cómo trabajabas duro, cómo mantenías tu dignidad frente a la mezquindad. Eso me dijo que estabas lista no solo para conocer tu herencia, sino para merecerla. A la mañana siguiente, mi abuelo me reveló más detalles sobre el proyecto Fénix, un sistema de conducción autónoma revolucionario que Auto Innovación había estado desarrollando durante 5 años. Era un sistema que funcionaba con inteligencia artificial adaptativa y consumía 70% menos energía que los sistemas actuales. Grupo Vanguardia está interesado en adquirir la tecnología, explicó mi abuelo. Y ahora que diriges la división de innovación tecnológica, estarás directamente involucrada en la negociación. ¿No es eso un conflicto de intereses?, pregunté preocupada. Lo sería si fuera secreto, pero don Javier lo sabe todo. De hecho, fue parte del plan. Al llegar a la empresa, descubrí que un nuevo lugar de estacionamiento me esperaba en el área ejecutiva, junto al de don Javier, con un reluciente Audi e-tron GT a mi disposición. ¿El rumor ya se extendió?, pregunté a Valeria mientras caminábamos hacia el edificio. Como pólvora, confirmó. Después de que dejaste la fiesta anoche, don Javier hizo otro anuncio. Grupo Vanguardia y Auto Innovación estarán colaborando en el proyecto Fénix, que podría cambiar el rumbo de la empresa. En la sala de juntas, todos los directores estaban presentes, incluyendo a Eduardo, quien me lanzaba miradas asesinas. Don Javier presidía la mesa con mi abuelo a su derecha. Señores,
Señoras, comenzó don Javier. Lo que no mencioné anoche es que la promoción de Daniela y nuestra colaboración con Auto Innovación forman parte de una estrategia mayor que hemos estado desarrollando durante los últimos 2 años. Eduardo interrumpió, disculpe, don Javier, pero esto parece un claro caso de nepotismo. La señorita Robles resulta ser nieta del dueño de una empresa con la que casualmente vamos a formar una alianza estratégica. Don Javier sonrió, una observación pertinente. Eduardo procedió a explicar cómo, 3 años atrás, la empresa enfrentaba una crisis de innovación. Fue entonces cuando mi abuelo propuso un experimento: enviaría a su nieta recién graduada a trabajar con ellos, comenzando desde abajo. Si lograba destacarse por mérito propio, sería la persona indicada para liderar su revolución tecnológica. Durante 3 años, observé cómo Daniela navegaba en aguas turbulentas, cómo resolvía problemas complejos, cómo inspiraba a su equipo, mientras soportaba ciertos comportamientos poco profesionales. Eduardo se revolvió incómodo en su asiento. El proyecto que desarrolló durante la ausencia de Eduardo hace 6 meses fue, en realidad, una prueba final. No solo cumplió los objetivos, sino que los superó, generando un retorno de inversión del 300%. Esto no es nepotismo, Eduardo, es meritocracia en su forma más pura. Mi abuelo explicó entonces el proyecto Fénix, un sistema revolucionario de conducción autónoma que reduciría drásticamente el consumo energético y mejoraría la eficiencia. Don Javier anunció la creación de una empresa conjunta, Vanguardia Autónoma. Las semanas siguientes fueron intensas. Mi equipo trabajaba en perfecta sincronía con los ingenieros de autoinnovación, pero Eduardo seguía obstaculizando el proyecto. Los informes llegaban tarde, los recursos se retrasaban, y comenzaron a circular rumores sobre mi supuesta incompetencia. La situación alcanzó su punto crítico cuando descubrimos una filtración de seguridad. Alguien había accedido a nuestros servidores protegidos y había copiado información técnica crucial del proyecto Fénix. Esa noche, mientras trabajaba tarde en mi oficina, Eduardo entró sin anunciarse. Recibí una oferta interesante hace 2 semanas, confesó, de Nextech Motors, nuestro principal competidor. Me ofrecieron triplicar mi salario si les proporcionaba información sobre el proyecto Fénix. ¿Y aceptaste?, concluí furiosa. No, respondió para mi sorpresa, pero fingí que sí. Eduardo colocó una unidad USB sobre mi escritorio. Aquí está todo, y también lo que les entregué, información falsa, sutilmente alterada para llevarlos en la dirección equivocada. ¿Por qué harías eso? Pensé que querías verme fracasar. Quería, admitió. Estaba furioso cuando recibiste ese puesto que creía merecer, pero vi cómo trabajabas, cómo liderabas. Cuando Nextech me contactó, inicialmente vi una oportunidad de sabotaje, pero me di cuenta de que lo que estábamos creando era revolucionario, y yo estaba a punto de destruirlo por orgullo herido. ¿Por qué me cuentas esto a mí y no a don Javier? Porque no soy el héroe, Daniela. Soy el idiota que casi arruina todo por celos, y porque necesitaba decírtelo a ti primero. Le ofrecí a Eduardo un lugar en el equipo del proyecto Fénix. Para mi sorpresa, aceptó, y en los meses siguientes se convirtió en un aliado valioso, aportando su experiencia en logística y operaciones. 2 meses después, la primera fase del proyecto Fénix se completó con éxito. Los prototipos superaron todas las pruebas, y las acciones de Grupo Vanguardia se dispararon cuando se hizo el anuncio público. La noche antes de la presentación oficial en el Salón Internacional del Automóvil, mi abuelo me entregó una pequeña caja con la llave de su primer carro. Mañana, cuando subas a ese escenario, quiero que la lleves contigo, me dijo, para que recuerdes que todos empezamos con sueños modestos, que el éxito no se mide por aplausos, sino por mantenerse fiel a quien eres a pesar de ellos. El día de la presentación, el centro de convenciones estaba repleto de periodistas y ejecutivos de la industria. Eduardo, ahora parte integral del equipo, me comentó. Incluso vi a algunos ejecutivos de Nextech tratando de pasar desapercibidos. Que miren bien, respondí con confianza, porque de ahora en adelante, solo verán nuestras luces traseras. Don Javier presentó la visión de Grupo Vanguardia. Mi abuelo recibió una ovación que reconocía su legendaria trayectoria. Y finalmente me llamaron a mí para presentar el sistema de conducción autónoma que cambiaría para siempre la industria. Mientras caminaba hacia el podio, sentí una extraña plenitud. 3 años atrás, había soportado burlas por mi viejo Volkswagen, símbolo de lo que Eduardo consideraba mi inferioridad. Hoy, ese mismo símbolo me daba la fuerza para presentar al mundo una tecnología revolucionaria. 6 meses después, Vanguardia Autónoma se convirtió en una empresa independiente que cotizaba en la bolsa. Como CEO, supervisaba una operación que ya había firmado contratos con 5 de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. Eduardo encontró su propio camino como director de operaciones globales,
implementando sistemas que hicieron nuestra tecnología accesible en mercados emergentes. Mi abuelo, finalmente jubilado, dividía su tiempo entre su taller, ahora convertido en un laboratorio para jóvenes innovadores, y la casa en la playa que siempre había soñado. En cuanto a mí, cada mañana al llegar a mi oficina, pasaba junto a una vitrina especial en el vestíbulo donde estaba preservado el viejo Volkswagen que mi abuelo me había regalado. Debajo, una placa rezaba: no es el vehículo lo que determina hasta dónde llegarás, sino quien está al volante, y junto a él, en una pequeña caja de cristal, el sobre que mi abuelo sacó aquella noche, cambiando para siempre no solo mi destino, sino el de toda una industria. Porque a veces, los momentos de humillación pueden convertirse, con paciencia y determinación, en los cimientos de nuestro mayor triunfo.